Confía en la justicia de Dios. Si te han hecho injusticias, debes saber esto, que tarde o temprano la justicia de Dios llegará. Dice un dicho, de este mundo nadie se va sin pagar. Y una de dos, o pones tu fe en Jesucristo y Él paga por ti. Mire qué precioso los que hemos creído en el Señor. Él ya pagó por todos nuestros pecados. La justicia divina cayó sobre Él en la cruz. Pero si no hemos puesto la fe en Jesús, de este mundo nadie se va sin pagar. Tarde o temprano, la ira, el castigo, la justicia, el pago, la retribución de Dios llegará sobre cada uno conforme a sus obras. Para el cristiano, estas son buenas noticias, porque ya Cristo pagó por nosotros y aquellas injusticias que otros cometen contra nosotros, usted puede confiar, no necesita vengarse. Usted puede esperar el tiempo de Dios, porque tarde o temprano Él hará justicia en tu vida. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie del libro de Jueces. Hoy vamos con un capítulo un poquito complejo. Es Jueces capítulo 9. Quiero pedirle por favor que lo tenga frente a usted. De preferencia pause este video un ratito y que ya lo haya leído antes para sacar un mejor provecho. Recuerde que estamos viendo al Señor Jesús todos los días en las páginas de las Escrituras, aún en el Antiguo y por supuesto en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús es el centro de las Escrituras. Viendo la gloria de Cristo, Él nos imparte su sabiduría. Mire, usted va a ser una persona más sabia si usted pone su mirada en Jesús y sobre todo si le pedimos que nos dé esa sabiduría, Él la dará, dice, abundantemente y sin reproche. Así que sin más, veamos a Jesús en Jueces 9. Bueno, ahí en Jueces 9 vemos la historia de este Abimelec. Podríamos decir que en realidad este fue el primer rey de Israel, solo que todavía no estamos en la época de los reyes, eso viene más adelante. Ahorita estamos en la época de los jueces, pero mire, él se autoproclamó rey de Israel. Recordemos que Gedeón se había desviado del camino de Dios en sus últimos años, se fue en pos de las mujeres y producto de una relación ilícita con una concubina de Siquem. Este Gedeón o Jerobaal tuvo un hijo llamado Abimelec. Y mire aquí en Jueces 9 vemos a este Abimelec visitando a la familia de su madre, a los hermanos de ella, al abuelo por el lado de su mamá y comienza a convencer a los hombres de Siquem que lo pongan a él por rey. Y vemos cómo contrata vagabundos y personas que lo sigan y comete una gran injusticia, comete asesinato contra sus 70 hermanos, los hijos de Gedeón. Mire por favor conmigo, leamos Jueces 9, 4 al 6, lea conmigo, dice, y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, este es Gedeón, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Se autoproclamó rey, asesinando a sus 70 hermanos, pero quedó uno vivo, el más chiquito, el menor, Jotam. A continuación, ahí lo puede leer usted en casa, se narra cómo este Jotam se levantó y narra una parábola de ciertos árboles gloriosos, grandiosos, que rechazaron la oportunidad de ser reyes, que no se autoproclamaron, pero que vino un arbusto, una zarza fea, descuidada, y que ella misma se autoproclamó. Obviamente estaba tirándole directamente a la injusticia y a la maldad de este Jerobaal, el hijo de la concubina. Y mire, a través de esta parábola, Jotam, ahí se narra cómo pronuncia juicio sobre Abimelec y sobre los malvados hombres de Siquem. Lo que Jotam está diciendo es, tarde o temprano, la justicia divina llegará sobre Abimelec y sobre los malvados hombres de Siquem. Bueno, comencemos a ver a dónde aparece Cristo aquí en Jueces 9. Lo primero, Cristo es ese buen rey, ese buen pastor, totalmente diferente que este malvado Abimelec. Abimelec podemos decir que era un mal pastor, un mal líder. Él vino a tomar vidas de otros y vino a servirse de los demás. Mientras que Cristo es el buen pastor, Él vino a dar su vida por otros. Él vino a servir a los demás. Mire por favor a dónde aparece Cristo simbolizado. Versículo 12. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Esta es parte de la parábola de Jotam, pero veamos aquí cómo Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Mire, Cristo es la vid que dejó su trono en el cielo para venir a dar su vida por nosotros. Y ahora Él reina sobre nosotros, Él reina sobre su iglesia y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Cristo es esa vid que alegra a Dios y a los hombres. Y Cristo es
todo lo contrario de Abimelech. Él es el buen pastor, él es el buen rey que da su vida por las ovejas, que vino a servir a las ovejas. Démosle gracias al Señor por Jesucristo. Pero bueno, ahí se continúa narrando la historia de Abimelech, que comenzó a cometer injusticias y barbaries terribles. No se conformó con matar a sus 70 hermanos, ahora vino e hizo guerra contra los de Siquem. Y ahí se narra cómo quemó vivos a 1000 personas en la torre de Siquem. Mire qué terrible. Lea conmigo Jueces 9, 48 y 49. Leámoslo rápidamente. Dice: entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Y tomó Abimelech un hacha en su mano, cortó una rama de los árboles y levantándola se la puso sobre su hombro, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama. Y siguieron a Abimelech y la pusieron junto a la fortaleza. Oiga esto: y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Seguía cometiendo asesinato. Primero mató 70. Hoy ya mató 1000 y ahora envalentonado quiere ir a matar a los de Tebes. Pero ahí sí le fue mal, porque mire, tarde o temprano la justicia de Dios llegará. Aquí aparece Cristo también simbolizado en esa justicia divina. Mire, el Señor permitió que Abimelech fuera muerto con una rueda de molino que una mujer dejó caer. Leamos por favor los versículos 52, 53. Con esto vamos ya en la recta final. Jueces 9, 52 dice así: y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí. Una mujer lo mató y su escudero le atravesó y murió. Mire cómo la justicia de Dios vino sobre Abimelech. Se cumplió aquella profecía de Jotam, porque el principio es este: tarde o temprano la justicia de Dios llegará. Este hombre fue atravesado porque la justicia de Dios llegó sobre él. Y así terminó el gran Abimelech, ajusticiado por el Señor. ¿Cómo ponemos en práctica este mensaje? Número 1, ponga su fe en Jesucristo. Él es el buen rey, Él es el buen pastor, Él es el buen líder. Él fue atravesado por la justicia divina ahí en la cruz del Calvario. Su frente atravesado por las espinas, sus manos y sus pies atravesados por los clavos, su costado atravesado por la lanza, porque la justicia divina vino sobre él. Él pagó por nuestros pecados. Ahora usted y yo no debemos temer a la justicia divina. Ahora la justicia divina está de nuestro lado si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Confíe en Él. Número 2, no se vengue, dé lugar a la ira de Dios. Él dice: mía es la venganza, yo pagaré. Mire que Jotam no se tuvo que ensuciar las manos matando él o vengando él la muerte de sus 70 hermanos. No, Jotam esperó y tarde o temprano la justicia de Dios llegó. Mire, una de dos: esos que te han hecho daño o se convierten a Cristo y son lavados sus pecados, o si no, tarde o temprano se las van a ver con el Señor. La justicia de Dios es real y Él defiende a sus hijos. Por eso, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer; si tiene sed, démosle de beber. No se vengue, ore por la conversión de esos que te han dañado y confíe en la justicia de Dios. Y número 3, no dejes de contarle a todos tus seres queridos que pongan a Cristo por rey de su vida. Mire, aquí todos pusieron a un malvado por rey y les fue mal a los de Siquem, pero ahora usted y yo podemos decirle a las personas: hay un buen rey, hay un buen pastor que vino a dar su vida por nosotros. Su nombre es Cristo. Pongan su fe en Él para que la ira de Dios no venga, porque Cristo es ese vengador. Mire, tarde o temprano va a darse ese juicio final donde Cristo vendrá y su ira será derramada sobre esta tierra. Y así como vemos aquí, la justicia divina es una realidad. Jesús es ese último, ese gran vengador que vendrá. Y todos los que hayamos puesto nuestra fe en Él, Él será nuestro rey para siempre y viviremos eternamente con Él. Confiamos en Cristo y en su justicia divina.